Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Yo soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las noticias e historias más importantes del continente esta semana. En 2017, América Latina fue declarada como zona de convivencia interreligiosa. A pesar de que la mayoría de los latinos son católicos, también hay feligreses de otras religiones, como el Islam. Les contamos cómo se vive el mes sagrado del Ramadán en Colombia. Y en nuestro tour por las noticias olvidadas por el coronavirus vamos a hablar del dengue, porque América Latina enfrenta al tiempo a esa pandemia. También de Venezuela, porque hay más detalles de la llamada Operación Gedeón contra el presidente Maduro y de la contienda por la presidencia de Estados Unidos. Y en plena pandemia de COVID-19, Brasil perdió a su segundo ministro de Salud en un mes por diferencias con el presidente Jair Bolsonaro sobre cómo manejar la crisis. El país es el más afectado de Sudamérica por el coronavirus. Y empezamos. Se estima que hay 6 millones de musulmanes en América Latina. Muchos son de Medio Oriente, pero también hay nacidos en la región. Colombia tiene una de las comunidades menos numerosas, aunque con gran actividad. Nuestros periodistas Luis Muñoz y Auror Bayut se han acercado a la comunidad musulmana de Bogotá para contarnos cómo viven el Ramadán en confinamiento. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Desde que empezó el confinamiento por la pandemia en Colombia, Ahmed lleva varias semanas sin visitar la mezquita Abu Bakr de Bogotá, donde es imán. Las órdenes de no salir a la calle y no hacer reuniones coincidieron en este país y en el resto del mundo con el Ramadán, y ver el templo vacío no es habitual. Tenemos que respetar las condiciones en las que nos encontramos, pero sí uno siente tristeza de venir a la mezquita y no encontrar a nadie en la mezquita. El Ramadán es el 9º mes del calendario lunar musulmán y uno de los 5 pilares del Islam. Desde el 23 de abril y hasta el 23 de mayo, los musulmanes viven 30 días de ayuno, abstinencia sexual y prohibición de fumar mientras dura la luz del sol. Es una manera de entender, de lograr ponerse en los zapatos de los pobres, de los hambrientos, de los necesitados. Ahmed llegó a Colombia en 1992, procedente de Siria. Hoy es una de las principales voces musulmanas de Bogotá, en una mezquita que tiene unos 1000 fieles de distintas nacionalidades, en su mayoría colombianos. Pero Ahmed no es el único imán de Bogotá. Giamit es el líder de una mezquita más pequeña. Con su mujer Laura y el pequeño Omar, se preparan para romper el ayuno. Están cocinando pollo al curry. El pollo es halal. El sacrificio se llevó a cabo bajo un ritual riguroso en el que se tuvo que drenar la sangre del animal de la forma más rápida posible. El ayuno debe romperse a las 6:08 de la tarde, momento en el que el sol se pone en Bogotá. Este momento es conocido como Maghrib. Cuando el sol ya se oculta, ¿cierto? Se empieza a ver como una manchita negra. Esa primera como liniecita negra es lo que nos indica que se rompió el ayuno. Ahí está su gordito. Antes de que llegue la hora de romper el ayuno, llega Carolina, hermana de Laura. Está viviendo su primer Ramadán. Giamit aprovecha para llamar a sus padres. Viven en las afueras de Bogotá. En Ramadán es muy importante compartir con los seres queridos, una práctica que el confinamiento está impidiendo. Sin embargo, la tecnología permite sentirse más cerca. Qué cosa tan rica, vea. ¿Es de zanahoria? Es la primera vez que yo tengo que llamar a mi mamá, ¿cierto? A decirle cómo están, con qué van a romper el ayuno, porque siempre sabíamos que íbamos a romper el ayuno porque estábamos todos juntos. Antes de cenar, realizan la cuarta oración del día. Giamit lidera el rezo. Listo. Por fin llega el momento. Es su primera comida desde las 4 de la mañana. Ay, qué delicia. Extrañaba el pollo. Es la cena de un Ramadán inolvidable. El primero de su hijo Omar, en un contexto excepcional que esperan que nunca más se vuelva a repetir. Y vamos a Venezuela para hacer un tour por la región y revisar otras noticias de las Américas. 2 asesores del líder opositor Juan Guaidó renunciaron por sus vínculos con la Operación Gedeón, una incursión marítima fallida que supuestamente buscaba trasladar a Nicolás Maduro a Estados Unidos y en la que fueron detenidos 2 ciudadanos estadounidenses y al menos 40 personas. La esposa del presidente Maduro, Cilia Flores, responsabilizó a Guaidó, lo que él niega. En Estados Unidos, una encuesta reveló que el virtual candidato demócrata Joe Biden le ganaría al presidente Donald Trump en el voto popular en las elecciones presidenciales de noviembre y que en los colegios electorales quedaría tan solo 200 votos por detrás del mandatario.
debido a que su popularidad se ha visto afectada por su gestión frente a la pandemia del COVID-19. Y todos los esfuerzos de los gobiernos de América Latina se han concentrado en combatir al coronavirus, pero la región además enfrenta una pandemia de dengue. Más de 1.500 personas murieron en 2019 por esa enfermedad, que se prevé será aún más difícil de conocer su avance, pues los pacientes temerosos del nuevo coronavirus evitan a toda costa la atención hospitalaria o no son admitidos porque las salas de urgencias ya están desbordadas. Después de Estados Unidos, Brasil es el país de América con más contagios y muertes de COVID-19. Pese a la amenaza de llegar a los 1.000 muertos por día, el presidente Jair Bolsonaro está obsesionado con reabrir la economía, lo que ya le trae 2 pérdidas en el Ministerio de Salud en un mes. Nelson Teich renunció tras enfrentarse al presidente por sus diferencias sobre la gestión del coronavirus. Su antecesor, Luis Enrique Mandetta, fue destituido porque él también era un firme defensor del aislamiento social. Y mientras tanto, el país se enfrenta a un colapso de hospitales y cementerios. Muchas ciudades trabajan contrarreloj para que no haya necesidad de cavar fosas comunes. Nuestras corresponsales visitaron el principal cementerio de Río de Janeiro para ver cómo enfrenta el aumento de fallecidos que registra Brasil. El coronavirus ha transformado el día a día de los empleados del cementerio público de Caju. Es el más grande de Río de Janeiro y uno de los mayores de América Latina. Está higienizando las botas. Aumentaron los entierros y los cuidados. Tenemos que tener más cuidado ahora, mucho más de lo que ya teníamos. Los guantes, las gafas y el mono de protección ya constituyen una parte esencial del uniforme de los enterradores. Los sepelios de los fallecidos por COVID-19 requieren un protocolo diferente. Los ataúdes están lacrados y la recomendación es que haya un máximo de 6 personas acompañando el entierro. El uso de mascarillas es obligatorio. En este caso solo había una persona, el hijo de una mujer de 87 años que no resistió al coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se aceleraron las obras de ampliación a un ritmo de 400 nuevas plazas por mes. No queremos entierros en fosas comunes y eso no va a acontecer en Río de Janeiro. Vamos a hacer los entierros con más dignidad posible, a diferencia de otros países y estados. En caso de que se dispare el número de muertes, el camposanto de Caju puede funcionar 24 horas por día. La cremación es una alternativa. Si colocas a todos los fallecidos para un sepelio, puede producirse el colapso. Estamos preparados, tenemos técnicos, nuestros hornos son nuevos y tienen una tecnología de punta. No paramos. Si el horno tiene que trabajar 30 días al mes, tenemos esta capacidad. Gracias a las medidas estrictas de seguridad, hasta ahora no se produjo ningún contagio entre los empleados. Río de Janeiro espera salir de la pandemia cuanto antes, pero sobre todo con decoro. Y lavarse las manos con agua y jabón es la principal herramienta para evitar el contagio de COVID-19. Pero la falta de un acceso seguro y permanente al agua en varios países de América Latina aumenta el peligro de contagio. En Bolivia, casi un cuarto de la población carece del acceso a este recurso. Nuestra corresponsal nos cuenta cómo enfrentan la situación los habitantes del municipio de Palca. En el municipio de Palca, aledaño a La Paz, una sola pileta surte a centenares de personas. Gladys Uraquina cría 4 hijas y una sobrina y accede al agua por una manguera solo 2 horas por semana. No recibimos a diario. En la semana, por ejemplo, yo recibo 1 a la semana. Me lleno en el tanque de mi ducha y en el tanque de lo que consumo para cocinar. Gladys paga alrededor de $3 mensuales por llenar sus tanques una vez cada 7 días. Su pequeño depósito debe alcanzar para su cocina, el aseo de su familia, su baño y para lavar la ropa. Su familia ha aprendido a ahorrar y a reciclar el agua. O sea, no nos queda otra de cuidar el agua acá. Los vecinos están frustrados y afirman que debido a la pandemia el agua debería ser una prioridad. El subalcalde de la zona dice que está consciente de los problemas sobre la provisión, pero tratará de solucionarlos con piletas de agua gratuita.
Para María Pilco, recibir agua gratuita sería una salvación. Así podría lavarse las manos con mayor frecuencia para enfrentar el coronavirus. Sin embargo, ella junta agua de la lluvia en todos los envases que puede y cocina con leña. Reconoce que su situación es muy difícil para enfrentar la crisis sanitaria. Ya, yo no tengo miedo, me muero. ¿Qué puedo hacer al último? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo plata. La Constitución establece que el acceso al agua potable y al alcantarillado es un derecho humano, pero no beneficia a todos. De hecho, casi un cuarto de la población, es decir, 2.7 millones de bolivianos, carecen de estos servicios. Y también en Bolivia, muchos negocios no esenciales detuvieron sus actividades, pero algunos se las han ingeniado para mantenerse. En Cochabamba conocimos la historia de un circo cuyos integrantes ahora hornean y venden pan ante la falta de público. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta la historia. El circo ambulante Abuadba en Cochabamba es hoy un espacio solitario. Su ya apretada economía empeoró cuando la crisis por el COVID-19 empezó a vaciar sus filas y asientos, pero se las ingeniaron para salir adelante. Cuando empezó el tema de la pandemia, nadie tenía ahorro porque veníamos de mal. Y con lo que teníamos compramos un horno. Allí donde se preparaban los espectáculos de acróbatas, malabaristas y magos, hoy se prepara pan. Los integrantes de este circo lo hornean y lo venden. Han podido ver la solidaridad de la gente. Y nos compran de repente no porque sea el mejor pan del mundo o porque sea el pan más grande, nos compran por apoyarnos. Fran Paulo es el encargado de la iluminación, pero se transformó en un divertido personaje para salir a promocionar el producto. Me tocó agarrar un espejo, mi maquillaje y bueno, la nariz, la peluca, mi traje. ¿Para qué? Para así mismo atraer a la gente para que nos compren pan. Aún no saben cuánto durará la ausencia de público. Cochabamba es uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de casos de contagio por COVID-19 en Bolivia. Algunas zonas del país han empezado a reanudar sus actividades, pero la flexibilización o el endurecimiento de las medidas dependerá del desarrollo en la curva de contagios. Y me despido con estas imágenes que nos llegan desde México, donde el artista callejero Alejandro Bautista, conocido como Cato, rindió homenaje a los médicos, enfermeras y a todos los trabajadores de la salud que están luchando para detener al COVID-19. Cato pidió a través de su graffiti que se detengan los ataques a los empleados sanitarios, estigmatizados por el temor al contagio. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que en nuestra página web france24.com hay más noticias de las Américas y del mundo. Desinformación.